pasar de trapo. Estamos en Anfi del Mar, en el fondeo de Anfi del Mar, aquí al sur de Las Palmas de Gran Canaria. A las 8:30 de la mañana. Debe ser uno de los primeros días de la historia que está nublado aquí. Sí, está nublado. Y es porque no hay viento, y no hay viento. Muy raro, pero no hay viento en el corredor entre Las Palmas y Tenerife. Poquita cosa. Vamos a ver si conseguimos navegar a vela, aunque hay muy poquito viento. Pero vamos a ir hasta el sur de Tenerife. Vamos. Ya tenemos viento en el corredor entre Gran Canaria y Tenerife. Por lo menos entre 10-15 nuditos tenemos. Perfecto. Quita el motor. Vamos a vela con todo el trapo. Vamos unos 6 nudos de velocidad. Así a 7 nudos. Esa es la montaña roja, o la punta roja. Travesía prácticamente íntegra a vela desde el fondeo de Anfi del Mar. Y nada, muy bien, muy rápido. Seguimos a vela, estamos a 2 millas del fondeo, ahí al otro lado de la montaña. Y seguimos a vela. No es normal venir por aquí con esta calma, porque en esta zona, concretamente en esta zona de Tenerife, sopla siempre mucho viento. De ahí que esté todo lleno de molinos eólicos. No sé si los veis allá al fondo. Nada, la verdad que está todo calmadito. Ha venido estupendamente. Mirad, al final hemos fondeado aquí en Tenerife, en la playa de la Ballena, creo que se llama. La playa de la Ballena. No es que sea un fondeo ideal, aquí en las Islas Canarias no hay ningún fondeo realmente bueno, ninguno. O sea, es que no hay fondeos buenos. Viniendo, como venía yo de Grecia, que había fondeos donde tú puedes largar el ancla y tirarte a dormir una semana sin ningún problema, pues aquí no, esto es otra historia, aquí no hay fondeos buenos, que no se muevan y qué tal. Pero bueno, no está mal.
En Alfil del Mar, que estuvimos ayer en Las Palmas, no era un fondeo malo, y este de aquí, el Playa de la Ballena, no se está del todo mal. Ahora hay un poquito de movimiento, pero bueno, tampoco es que sea terrible. Y nada, estamos muy bien. Ahí, mirad, está todo planchado, sin viento. Eso es el sur de Tenerife. Y nos dirigimos hacia el sur de La Gomera. Allí. Bueno, en realidad no al sur, vamos a ir al Valle Gran Rey, que está en el oeste. Y vamos a ir a ver los acantilados de los Gigantes, pero creo que están por allí. Pero como para ir hasta La Palma nos viene mejor por el viento ir desde los Gigantes, la travesía, pues cuando vayamos a La Palma vamos a volver de Valle Gran Rey y veremos los Gigantes, y al día siguiente saldremos hacia La Palma. Está todo lleno de barquitos. Vamos con la mayorizada, pero lógicamente vamos a motor porque no hay viento. Vamos para allá, a ver qué tal el Valle Gran Rey. Habéis visto todo, llegando al este de las islas, de no viento, de no hacer viento, nada, cero, e ir a motor, a tener que tomar un rizo, que ya habéis visto, que acabamos de tomar, en la mayor. Increíble, aquí en La Gomera, con el rizo, con un rizo tomado, y vamos en torno a 7 nudos, 6 y medio, 7 nudos de velocidad, bastante bien, la verdad. Vamos a llegar antes de lo que pensábamos a Valle Gran Rey. Bueno, pues es curioso porque acabo de ver la previsión y hay, aquí pone, justo en esta zona, en este momento, pone que hay 2 nudos de viento con 6 de ráfagas, pero no, tenemos como en torno a 18 nudos con 25 de ráfagas, es realmente extraño la diferencia, Qué bárbaro.
pues ya hemos entrado en el sotavento de la isla. O sea, pero exactamente, justo nada más entrar en el sotavento, ¿veis? Y cero viento. Cero viento. He tenido que recoger el Génova con el motor. Pero vamos, que había ya ráfagas de 30, cuando la previsión decía ráfagas de 6. Brutal, o sea, brutal. Por aquí seguimos teniendo algo de ola, aunque ya estamos en el sotavento. Ahí. Pero vamos, todas las islas parecen iguales, por lo que hemos visto. O sea, la cara al este, al sur, hay un pico ahí que sopla un viento muy bestia. Y la previsión no sé dónde demonios la hace ni quién la hace, pero bueno, los ordenadores ya lo sabemos, pero ninguna de ellas casa. O sea, no tienen nada que ver absolutamente en esta zona localmente, pero ni siquiera el modelo europeo ICON, ni el CS, ni ninguno marca el viento que hay aquí. El viento tan brutal que hay aquí, la diferencia es que es de 0 a todo. Increíble. O sea, de 2 nudos a 20 mantenidos y de ráfagas de 6 a ráfagas de 30, algo absurdo. Pero bueno, nos hemos divertido bastante. Vale. Vale. Para. Pues os habréis dado cuenta que las imágenes de este último vídeo están grabadas en gran angular con una calidad muy superior a la que teníamos antes. ¿Por qué? Pues porque estamos grabando con una cámara mucho mejor que la que teníamos nosotros, que nos ha regalado nuestro amigo Chencho ahí en Gran Canaria. Entonces, un abrazo para Chencho, también para Mateo, y muchas gracias por la cámara. Y a partir de ahora vamos a grabar con esta cámara, claro, por supuesto. Entonces, lógicamente los vídeos pues tendrán una calidad muy superior, como veis. Lo que os digo siempre, si os ha gustado el vídeo, si os ha servido para algo, darle al like, suscribiros si no lo estáis, dejarme comentarios también, y nos vemos en las próximas navegaciones. Ahora estamos en La Gomera, pero vamos hacia Tenerife, de nuevo hacia el noroeste de Tenerife, para navegar hasta La Palma. Hasta la próxima.